Bien, ya estamos aquí en vivo a través de este canal de YouTube, Defiende tu Fe en Audio. Estamos aquí con el caballero Gonzalo Calderón y el caballero Mauricio Sarabia. El tema que van a estar debatiendo estos caballeros es el cuerno pequeño de Daniel capítulo 7 hasta el capítulo 8. ¿Quién es? Es el... Sí. Se te fue la voz, Alex. Se le fue la voz. Sí, se le fue la voz al Leoncito. Alex, se te fue la voz. Vamos a dar un audio al privado, que se le fue la voz. Bueno, para todas las personas que van a escuchar este audio, están escuchando este audio, pues pueden participar con sus comentarios, aunque no lo vamos a pues, prácticamente en medio del... Leoncito, y eres que no se le escucha a Leoncito. ¿A mí o a Alex? Gonzalo, ¿usted sí me escucha? Sí, yo le escucho. ¿Qué tal me escuchan a mí? Fuerte y claro, fuerte y claro. ¿A mí también fuerte y claro? Ok. Fuerte y claro, fuerte y claro. Leoncito, se le va la comunicación, se le va la voz. Lo tiene mute. Alex. Sí. ¿Sabes? Se le va la señal, seguro. No, se le fue. No la agarró. Le hubiera agarrado la cola. Alex. Se fue totalmente Alex del... Sí, como que no está muy bien la señal. Sí, no está muy bien. Pues sí, lo que se va a debatir hoy, pues mientras llega Alex, ¿no? Va a ser sobre... El tema va a ser sobre el cuerno pequeño. Y pues... Mauricio, no te escucho. Mauricio, ¿estás ahí? ¿Me escuchas? Ahora sí te escucho, pero no te escuchábamos ni Gonzalo y yo. ¿Me escuchas? Alex. Gonzalo, ¿tú me escuchas a mí? Sí, fuerte y claro. Es León el que tiene problemas. Sí, él tiene problemas de comunicación. Eres tú, Alex, que no escuchas a nadie. Correcto, es León. Alex. Sí, ese él es. Bueno, es un ya muy bueno, pero lo que pasa es que si él no setea prácticamente su micrófono, entonces no se va Bueno, hay un saludo ahí a mis 3 hijos, a José Armando Calderón. Adelante, Mauricio, te estoy escuchando ya, adelante. Ya como está la señal, es que no te escuchábamos. Se te va la señal, Alex. Aló, se fue otra vez. Alex no va a poder con la señal. No va a poder. Tenemos que se componga. Sí, esperemos que ya Alex, ya lo acomodaste. Sí, adelante, yo te estoy escuchando, adelante. Sí, es que se te va la voz, se te va la voz. Bueno, de todas maneras vamos a describir el formato. Mi nombre es Mauricio, me presento. En este día pues se va a debatir sobre el cuerno pequeño. Va a ser un tema muy interesante, un tema en que vamos a tocar muchos puntos de vista. Vamos a analizar lo que está en la escritura. Y bueno, ya me presenté, Mauricio, de aquí de Estados Unidos. Y ahora pues Gonzalo también se presentará. Ok. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes. Dios le bendiga a todos. Mi nombre es Gonzalo Corralán Molina. Soy trinitario. La gloria de Dios.
cristiano evangélico pentecostés. Y pues vamos a tener un buen debate, bíblicamente, cronológicamente y con historia. Las tres cosas, si Dios quiere, para mostrar este cuerno pequeño. Ok, perfecto. ¿Cómo quieres que empecemos el debate, Gonzalo? ¿Comienzas tú? ¿Comienzo yo? Bueno, si quiere comienza usted y tómese el tiempo que usted guste. No sé si, como para que haga un solo tiro la exposición sobre el cono pequeño y para usted quién es el cono pequeño y todo eso. Bueno, ya continúen porque ya están retrasados. No, sí, ya estamos continuando, ya nos presentamos. Es que se te va la señal. Ya estamos empezando, ya nos presentamos y vamos a tocar el tema, ¿no? Vamos a plantear prácticamente el asunto que tenemos presupuestado hoy. Bueno, ya hablé con Gonzalo pues el día de ayer y pues ya pues nos conocemos un poquito mejor. Este va a ser un diálogo pues amistoso, un diálogo que más que todo es como para fundamentar las bases de lo que se cree, porque hay veces tenemos puntos objetivos. Una persona puede pensar una cosa, otra persona puede pensar otra, pero en todo caso, pues se puede llegar a un acuerdo a la final de todo asunto, de toda discusión. Para comenzar este debate, voy a utilizar un texto base en todo el debate que voy a dar. Va a ser un solo texto. Y este texto que voy a poner es un texto fundamental. Es un texto que va a ser fundamental para todo el debate. Fundamental. Este texto está en Eclesiastés 3:15. Y este texto es fundamental para todo lo que vamos a hacer. Y voy a utilizar la nueva versión internacional. En este caso, para exponer, antes de exponer prácticamente todos los puntos de vista que se van a ver, porque nos vamos a extender un poquito. Eclesiastés 3:15. Y voy a tocar este texto en todo el debate. En cada punto que toque va a ir este texto. Voy a nombrarlo por encima. Eclesiastés 3:15 en la versión internacional dice así: lo que ahora existe ya existía, y lo que ha de existir existe ya. Dios hace que la historia se repita. Dios hace que la historia se repita. Eclesiastés 3:15. Va a ser un texto base fundamental para este debate. Ahora, para comenzar a disertar, vamos a utilizar, de hecho voy a utilizar varios capítulos de Daniel y varios capítulos del Apocalipsis, porque no quiero solamente explicar un versículo o explicar quién es el cuerno pequeño sin mirar todo el contexto. Como dijo Gonzalo, hay que mirar el contexto tanto histórico como bíblico. Y entonces vamos a definir, primeramente que todo, o vamos a ir a Daniel capítulo 2. Vamos a comenzar desde el capítulo 2 de Daniel. Y vamos a tratar de ir, bueno, si no tenemos mucho tiempo, pero versículo por versículo. En este primer segmento de este debate, voy a utilizar Daniel capítulo 2. En el Daniel capítulo 2, algo muy interesante. Daniel, pues sabemos que se encuentra en Babilonia y se encuentra prácticamente ante una situación. ¿Una situación de qué? Una situación de muerte y peligro, porque Nabucodonosor tiene un sueño y ve la estatua y todos sabemos el asunto. En este segmento vamos a ver el versículo 31 del capítulo 2 de Daniel. Vamos a comenzar desde allí. Y dice así la palabra de Dios: y tú, oh rey, veías, y he aquí una gran imagen, y esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti, y su aspecto era terrible. Y la cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y su muslo de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Y aquí paro para hacer un paréntesis. La cabeza de oro, pues ya sabemos todos que representa Babilonia. El pecho y los brazos representa Medo Persia, el vientre y los muslos de bronce pues, representa Grecia, y las piernas de hierro a Roma. Después vamos a ver los dedos de hierro y barro cocido. ¿Por qué la cabeza de oro representa Babilonia? ¿Y qué representa Babilonia? ¿Y cuál es el origen de Babilonia? Primero que todo, en esta imagen, esta cabeza de oro representa el motor de esta imagen, la inteligencia, la conciencia de esta imagen. Y en esto tenemos que ir hasta el libro del Génesis
para ver quién fue el fundador de Babel, que fue prácticamente todo el mundo sabemos que fue Nimrod. ¿Y quién fue Nimrod? Fue el hijo de Cus. Ahí en Génesis capítulo 10 lo podemos ver prácticamente que Nimrod fue el último hijo de Cus. Pero una particularidad interesante que vemos en Génesis capítulo 10, que la maldición fue para Canaán. Pero Cus es el que engendra a Nimrod, el bisnieto de Noé. Esto es interesante, ¿por qué? Porque según la Biblia dice que Nimrod fue el primer poderoso en la tierra, un vigoroso cazador. Pero cuando vemos la historia, el trasfondo del fundamento de lo que fundó Nimrod, porque Nimrod no solamente fundó Babilonia, sino formó otras 6 ciudades. Babilonia, ¿qué representa en este momento? Porque aquí vemos que la cabeza de oro, y después Daniel le dice que era el mismo Nabucodonosor, que él era la cabeza de oro. Pero en el sistema político podemos ver que era Nabucodonosor, pero en el sistema religioso, algo interesante es que Nimrod fundó no solamente un imperio, sino que fundó un sistema religioso. Y ahí es donde podemos ver nosotros la cabeza de esta imagen. ¿Qué representa la cabeza de esta imagen? Pasándolo prácticamente, es como una ensemblanza de lo que ahora representa Cristo para la iglesia, porque Cristo es la cabeza de la iglesia y la iglesia es su cuerpo. Pero en este caso, la cabeza de oro representa toda la inteligencia, la conciencia, el trasfondo espiritual que poseía Babilonia, y que en ese momento era una Babilonia imperial, pero era la esencia de lo religiosa de lo que era Babilonia. Eso representa la cabeza de oro. Luego sigue los pechos y los brazos de plata, que representa el dominio y la fuerza. ¿Dónde podemos ver eso? Más adelante, cuando comienza a explicar lo que se representa, ¿no? En el versículo 39 dice así, 38. El 39 dice, y después de ti se levantará otro rey inferior al tuyo, luego el tercer de bronce, el cual dominará toda la tierra. O sea, tanto el pecho y los brazos de bronce como el vientre y los muslos representan dominio. El pecho y los brazos representan la fuerza y el vientre y los muslos representan la ligereza. Y eso lo vamos a ver más adelante en el capítulo 8, que vamos a explicarlo también. Porque Grecia representa al leopardo y el leopardo tiene una ligereza en su manera de cazar la presa. El pecho y los brazos representan el dominio, pero a través de la fuerza. Y eso representaba Medo-Persia. Pero la particularidad del capítulo 2, y en el que nos vamos a extender un poquito, está en las piernas de hierro, porque ya hemos visto lo que representa la cabeza, el pecho y los brazos y el vientre, pero las piernas tienen una particularidad especial, porque esta bestia que se levanta, que es grande, la bestia que más adelante en el capítulo 8 vamos a ver, pero aquí las piernas de hierro que representa a Roma, lo vamos a ver en el capítulo 8 en más detalles más adelante. ¿Qué representa Roma aquí? Representa destrucción. Y esto lo podemos ver en el versículo 40. Y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. En este versículo 40 podemos ver que estas piernas de hierro representa la destrucción. Su estructura política, y lo podemos ver hasta el día de hoy. Y esto lo vamos a entrar en detalles, ¿no? Sobre esto. ¿Qué era Roma? Bueno, para definir primero, ¿cómo fue fundada Roma? Porque después de esto vamos a ir al versículo. Después de esto vamos a ver unos versículos más adelante, ¿no? Pero vamos a definir quién fundó a Roma. Roma fue fundada, ya sabemos, según la mitología, por Rómulo y Remo. Pero esto no sigue allí. Vamos a irnos un poquito más a la historia de cómo fue fundada Roma. Sabemos que Roma, antes de ser un imperio, era una república. Pero aquí en Daniel capítulo 2 me lo define como un imperio, porque cada vez que vemos las bestias en Daniel 2 y en Daniel capítulo 7, Daniel 2 en el capítulo 7, cada vez que vemos la palabra bestia simboliza y representa un imperio. Pero según la historia, Roma no empezó como un imperio. Roma empezó como una república.
esta república fue prácticamente dirigida por un personaje primordial, que era Pompeyo, con el cual se enfrentó contra Julio César. Bueno, y viceversa, Julio César se enfrentó contra las tropas de Pompeyo. Julio César es un personaje muy interesante. Julio César es un personaje muy interesante. ¿Por qué? Porque Julio César, antes de convertir la Roma imperial, esa república, antes de convertirla en un imperio, él tuvo que enfrentarse con diversos reyes. De hecho, lo que nos dice la escritura, perdón, lo que nos dice la historia, es que Julio César se enfrentó con otros reyes de Galia, de ahí donde toda persona puede leer los libros, las batallas de las Galias. Se enfrentó contra las Galias y contra el rey de las Galias. Se enfrentó contra Pompeyo y se enfrentó contra el rey de Grecia, que era el último de los Ptolomeos, perdón, el rey de Egipto, que era el último de los Ptolomeos, el último de la legión de los Ptolomeos, de la dinastía tolemaica. Se enfrentó con estos tres reyes para poder surgir el emperador romano, que el primer emperador romano, que se llamó Julio César. Ahora, volviéndonos a Eclesiastés capítulo 3, versículo 15, dice que la historia, Dios hace que la historia se repita. Yo sé que Gonzalo me pregunta a mí, ¿quién es el cuerno pequeño? La respuesta, y en lo que voy a definir en todo el debate, es que Dios a través de la historia ha hecho que esta historia ha hecho que se repita el asunto del cuerno pequeño por muchas ocasiones. Me voy explicando. Julio César en ese tiempo fue el representante del cuerno pequeño, porque el cuerno pequeño aparte no es solamente un rey, el cuerno pequeño es un reino pequeño, porque los cuernos son reinos. El cuerno pequeño es un reino pequeño y el representante del cuerno pequeño es llamado también cuerno pequeño. O sea, para ponerlo así. Entonces, por eso cuando digo cuerno pequeño me refiero a los dos. Me refiero tanto a una persona o a un rey como a su reino. Como Dios hace que la historia se repita, vamos a ver más adelante de qué forma se ha repetido. ¿Por qué? Porque como dice 1 de Juan capítulo 4, que ya han surgido muchos anticristos. Y esto Juan prácticamente nos está definiendo qué ha pasado a través de la historia. Que Dios hace que muchas situaciones que se van a presentar en un futuro ya se han dado antes, ya se han presentado antes, ya se han hecho antes. Por ejemplo, voy a colocar más ejemplos. Aparte de Julio César, voy a colocar, y aparte de Nimrod, voy a colocar como ejemplo a Ramsés II. Cuando Ramsés II puso el edicto de matar a los primogénitos ahí en Egipto, donde Moisés fue salvado de las aguas y la hija de Faraón le coloca el nombre a Moisés. Ramsés II en ese momento se convirtió prácticamente en un perseguidor de los agios. La palabra agios, que significa en griego santos, era un perseguidor prácticamente del Mesías, que en ese momento era Moisés. Esa es la palabra Mesías, significa salvador. Pues que Moisés significa salvado de las aguas. Pero Moisés fue un salvador para su pueblo en Israel. A través de Moisés vino la ley. Lo mismo podemos decir de Josué. La palabra Josué o el nombre Josué significa Yahoshua. Yahoshua, ¿qué significa? Jehová es salvación. Yahoshua es una forma más compleja de decir Yahshua, que es Jesús. O sea que el nombre de Josué tiene relación con el nombre de Jesús. Y es lo mismo, significa exactamente lo mismo en el hebreo. ¿Qué pasó con Josué? Josué salvó a su pueblo de Egipto de manos de ¿quién? Podemos verlo en Josué capítulo 11, en manos del rey Javín, rey de Hazor. El rey Javín, rey de Hazor, en ese momento fue un perseguidor de aquel Salvador que Dios iba a enviar a Israel. Podemos ver otros ejemplos en los jueces de Israel. En los jueces de Israel había naciones vecinas como los filisteos y otras naciones que estaban en persecución de Israel, pero ¿qué hacía Dios? Le levantaba salvadores a Israel. Ahora, en el Nuevo Testamento pasa exactamente lo mismo. Cuando estábamos muertos en delitos y pecados, Dios levantó a un Salvador, y no un Salvador cualquiera. Dios envió a su Hijo único para podernos salvar del pecado. Y esto es interesante porque a través de la historia vemos Eclesiastés 3:15,
que Dios hace que la historia se repita una y otra vez. Por eso es que hay muchas denominaciones o muchas personas que al definir el cuerno pequeño entran en un conflicto. ¿Por qué? Porque están viendo que el cuerno pequeño a través de la historia ha surgido muchas veces. Y esto no es maravilla, porque como sabemos, Dios hace que la historia se repita. El cuerno pequeño se ha repetido en muchas ocasiones. Y hagámonos la pregunta, ¿por qué Dios lo permite? ¿Por qué Dios permite que la historia se repita? ¿Y para qué? ¿Por qué? Porque el ataque del enemigo sigue siendo el mismo. El ataque del enemigo no ha cambiado. Las tácticas del enemigo no han cambiado. No han cambiado para nada. Y se lo voy a probar una vez más. Mira, por ejemplo, la tribulación. Sabemos que Antíoco Epifanes, que vamos a tocar más adelante, persigue a los judíos. Luego Herodes persigue a Jesús. Luego los judíos persiguen a los cristianos durante los años prácticamente del 50 al 67. Luego los católicos persiguen a los cristianos. Eso pasó prácticamente en la Alta Edad Media. Luego los protestantes de Martín Lutero y los protestantes de calvinistas también persiguen a los católicos y también con ello a unos cristianos. Sabemos que a través de la historia, y yo sé que me estoy extendiendo un poquito, pero a través de la historia, mira, los anabaptistas y los puritanos que se levantaron en los siglos XVII y XVIII fueron perseguidos no por la Iglesia Católica, fueron perseguidos por los mismos cristianos. Y esto es lamentable, porque la Iglesia Católica no los persiguió, pero la Iglesia Católica sí lo hizo unos 3, 4, 5 siglos atrás, persiguiendo a los husitas, los seguidores de Jan Hus. Y entonces, cuando uno ve la historia de estas persecuciones, uno está viendo un patrón. ¿El patrón de qué? El patrón de Eclesiastés 3:15. Dios hace que la historia se repita y no ha cambiado nada. Ahora en día vemos el comunismo que persigue a los cristianos y en un futuro, en el Apocalipsis, que se va a levantar el cuerno pequeño en su plenitud, la bestia va a perseguir a los santos, que son los agios, que la palabra agio en griego que significa consagrados. Entonces, mira, para seguir con el capítulo 2, hay algo interesante en el capítulo 2 y está en el versículo 44. El versículo 44, déjame lo busco aquí ligeramente. Hay una particularidad en el versículo 44, en Daniel capítulo 2, porque ya hemos definido lo que es la imagen, lo que representa la cabeza, que es Babilonia, y Grecia y Medo-Persa, y también el imperio romano, que voy a desquebrajarlo a través de la historia, porque el imperio romano es mucho más allá de lo que he tocado. Mira una cosa interesante en el versículo 44 de Daniel capítulo 2. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. Leamos otra vez. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino. Pero detengámonos ahí. Supuestamente el reino de Babilonia, el reino medo-persa y el de Grecia, supuestamente, entre comillas, ya habían sido destruidos. Pero aquí la Biblia me dice que en los días de estos reyes Dios se levantará. Entonces uno se hace la pregunta, ¿pero cómo así? ¿No es que esos reinos ya están destruidos? Pero entonces entra la explicación. Mira, la explicación, aparte de Eclesiastés 3:15, la explicación sencilla y primaria es que estos reinos no son destruidos de pronto geográficamente y políticamente, pero no son destruidos en su trasfondo espiritual e intelectual y espiritual. No son destruidos para nada, porque la Biblia dice que en los días de estos reyes Dios levantará un reino. O sea que estos reyes permanecerán, pero no permanecerán geográfica o físicamente, pero permanecerán en su doctrina, en su esencia espiritual, van a permanecer. Y todo el mundo lo puede ver, Daniel 2:44. O sea que esto es una continuidad, esto no se va a detener. Daniel 2:44 me está hablando de una continuidad que ya la Biblia no lo había dicho a través de Salomón, ahí en Eclesiastés, y también a través de Daniel y también a través de Juan, porque él dice, porque de esta manera han surgido muchos anticristos, y para surgir un anticristo también tiene que surgir un imperio.
si no hay un imperio, no se puede surgir el anticristo. Prácticamente el último imperio, que es la bestia en el Apocalipsis, que no me quiero entrar más en detalle porque lo va a tocar. Entonces uno puede ver las características de ello. Ahora, si me voy para Daniel, si saltamos y si tienen paciencia conmigo, vámonos a Daniel capítulo 7. Mira, Daniel capítulo 7, la visión de las 4 bestias. Y quisiera detenerme cada vez que leo un versículo para poder identificar lo que vamos a leer. Vamos a ser muy específicos en Daniel capítulo 7. En el versículo 3 dice así: y 4 bestias grandes diferentes la una de la otra subían del mar. Voy a leer el versículo 2. Daniel me dijo: miraba yo en la visión de la noche y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. ¿Cuáles son los 4 vientos del cielo? ¿Y cuál es el gran mar? El gran mar es mencionado después en el Apocalipsis, en el capítulo 13, que también vamos a tocarlo con más detenimiento, donde va a salir esta bestia. Y Daniel capítulo 13 tiene otra particularidad, porque ese es el contexto prácticamente. Esta bestia que va a subir del mar va a contener los mismos elementos que tiene cada una de estas bestias que sube del mar aquí en Daniel capítulo 7. O sea que la bestia del Apocalipsis capítulo 13 no es es el complemento, no es que no sea la misma, es el complemento generalizado de Daniel capítulo 7. ¿Por qué? Porque primero me habla de una bestia en forma de león. Esta es Babilonia. Luego me habla de una bestia que es en forma de oso, que es el imperio medo-persa. Y de hecho la particularidad es que dice que se va a levantar más de un costado que de otro. Esto es una particularidad impresionante. Y vamos a leerlo desde el versículo 4. La primera era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre. Este versículo me está dando ilusión a que Nabucodonosor fue hecho hombre cuando fue convertido en bestia. Luego le dio corazón de hombre, reconoció la oración más hermosa de Daniel. Está en el capítulo 4 de Daniel. Pero no solamente eso, la sala representa prácticamente el orgullo de una persona. Y en este momento a Nabucodonosor le fue roto el orgullo y le fue dado corazón de hombre. Pero en el versículo 5 dice así: y he aquí otra segunda bestia, semejante a un oso. Ya sabemos que el oso representa la fuerza de este imperio. Dice, la cual se alzaba de un costado más que el otro y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes. Detengámonos ahí. Se alzaba más de un costado que el otro. Sabemos que el imperio persa tenía más fuerza que el imperio de los medos. Y el imperio persa predominó sobre el imperio de los medos, por lo que se levantaba de un lado más que del otro. Pero ¿qué representa las 3 costillas entre los dientes? Estas 3 costillas representan la victoria de los medos persas sobre los griegos 3 veces. 3 veces derrotaron los medopersas a los griegos antes de que se levantara la otra bestia en el versículo 6 en forma de leopardo. Después de esto miré y aquí semejante a un leopardo. Antes de que se levantara Grecia como un imperio, Medo-Persia lo había derrotado 3 veces. Con 4 alas de ave a sus espaldas. O sea, doblemente orgulloso y prepotente. Esta persona que dice que tenía 4 cabezas y le fue a dominio. El personaje principal del versículo 6 de Daniel capítulo 7 fue Alejandro III el Macedonio, llamado también Alejandro Magno. ¿Qué pasó con este personaje? Este personaje conquistó el mundo, prácticamente la Europa, casi la Europa y la mitad de Asia en tan solo 12 años. Por eso es que es representado como un leopardo. ¿Quieres hablar, Gonzalo? No, tantito, porque ya te pasaste más de 25 minutos. Oh, no, perdón. Pasaste más de 25 minutos hablando, ahora deje que hable Gonzalo. Sí, voy a tenerme ahí. Dale, Gonzalo, qué pena, me extiendo demasiado. Dale, Gonzalo. Ok, buenas. ¿Me escuchan? Sí, claro, te escuchamos perfecto y claro. Okay, ok, bueno. Estaba escuchando a nuestro amigo Mauricio. Ok, pero no me voy a enfocar. Ahorita no me voy a enfocar en lo que dijo Mauricio. Yo voy a hacer una exposición
explicando las dos líneas. Explicando las dos líneas del cuerno pequeño y del otro que la gente se confunde, del octavo rey. Trazándolo bíblicamente y cronológicamente para ver acá esta profecía, porque eso es lo que me voy a enfocar ahorita en este tiempo. Después voy a hacer comentarios de lo que está diciendo el amigo Mauricio. Ok, entonces, bueno, Mauricio tocó unos versículos de Daniel 2, que no lo voy a leer, lo voy a pegar, lo voy a dejar acá, que es Daniel capítulo 2 de la estatua, correcto, estamos ahí. Y el 41, donde dice que será un reino dividido, el 44. Esos versículos los tenemos que poner, tener el 43 y el 44, que se está hablando al final del último rey, que va a ser el anticristo, que es el octavo rey. Ok, entonces ahí dejamos esos versículos, Mauricio los tocó. Entonces de aquí nace la profecía. Eso es lo que yo quiero acá rescatar acá. Bueno, en el 41 donde dice que será un reino dividido. Ok, aquí nace la profecía. Es un punto muy importante que nosotros tenemos que saber. Todo tema en escritura, tanto doctrinal como escatológico, tiene que tener dónde nace y a dónde va a terminar. ¿Por qué? Porque es importante saber esto, porque sabemos que prácticamente todas las profecías y la palabra de Dios se cumple, todas se cumplen en el juicio del trono blanco. Entonces tenemos que tener ese conocimiento de la escritura, dónde nacen las cosas y a dónde terminan, y tenemos que darle seguimiento. Ok, entonces acá estoy de acuerdo con el amigo Mauricio, aquí nace la profecía. Las dos profecías del cuerno pequeño y del anticristo, el octavo rey. Ok. Cuando pasamos aquí a Daniel 7, Daniel 7, 7 y 8, el mismo capítulo 23 y 24, ya aquí esta profecía nos da más forma de la profecía. Y le vamos a dar seguimiento al final a ver dónde termina. Ok. Pero primeramente que todo, yo quiero poner acá como primicia y como soporte sobre este tema para mostrar de que el cuerno pequeño no es el último rey, que es el octavo rey. Eso es lo que yo quiero mostrar con estos dos versículos que yo voy a explicar acá. Los voy a poner como muro, como columna, para destruir toda falsa interpretación que el cuerno pequeño va a ser el último rey. Esto es falso. Y por eso voy a usar varios versículos, pero acá voy a poner como muros, como lo dije hace un ratito. Okay. Dice así, Daniel 7, 23 y 24. Y quiero una vez adelantar, el 25 no está hablando del mismo cuerno. Hay un punto, sigue hablando del mismo tema, pero aquí habla de otro personaje, como lo veremos más adelante. Okay. Pero voy a poner como primicia esto para que el señor Mauricio, cuando en su segundo tiempo, él se dirija sobre esto que yo voy a decir acá. Dice así, Daniel 7, 23 y 24. Dijo así, la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los reinos. Y toda la tierra devorará, tellará y despedazará. 24. Y los 10 cuernos significa que de aquel reino se levantarán 10 reyes. Tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Ok. Comentario. ¿Me escuchan bien? ¿Me escuchan bien? ¿Aló? Fuerte y claro, Gonzalo, te escuchamos bien. Ok, claro, ok. Bueno, acá vemos ya la visión, la profecía, dónde nace el cuerno pequeño y cómo es que va a nacer el cuerno pequeño.
¿Y de dónde van a hacer este cuerno pequeño que nos está diciendo que va a salir de estas 10 cuernos que son reyes, naciones? Ok. Entonces pongo esto acá. Ahora voy a ir acá a Apocalipsis. Voy a ir a Apocalipsis. El nacimiento y cómo van a ser el octavo rey. Para mostrar acá que no es la misma profecía. Ok, vamos a ver acá. Permíteme un momentito. Ok. Apocalipsis 17, 10 y 11. Ok. Aquí estos versículos nos va a decir cómo es el nacimiento del octavo rey, el último rey acá en la tierra, que es el anticristo. Ok, dice. Son 7 reyes, 5 de ellos han caído, uno es y el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. El 11, la bestia que era y no es también el octavo, y es entre los 7 y va a la perdición. Ok, aquí nos está hablando la escritura que va a haber un octavo rey, y que este octavo rey, escatológicamente como se conoce, el anticristo, nace de entre los 7, no nace de 10. Entonces estamos viendo ya acá claro que a la base que estos son 2 profecías diferentes. Porque yo he escuchado diálogos sobre este tema y yo no sé por qué es que dicen que está la misma profecía, que es el mismo personaje, y estamos sabiendo aquí, vemos allá en Daniel 7 y 8, 23 y 24, el mismo capítulo, cómo nace el cuerno pequeño. Aquí vemos cómo nace el octavo rey, conocido como el anticristo. Ok, entonces pongo esto como muro. Acá que nuestro amigo Mauricio se dirige a esto sobre el nacimiento de estos 2 cuernos, si es la misma profecía. Ok. Dejo acá. Ahora sigo acá hablando un poquito sobre la ramera. Entonces, como vemos allá, este cuerno pequeño en Daniel, ok, ahí tenemos la figura. Pero sabemos que Daniel acá, Juan acá en el Nuevo Testamento, nos da ya un panorama claro sobre estos 2 personajes que en realidad se presta para la confusión, porque prácticamente, de hecho, que es un reino dividido. Ok. Entonces, este personaje acá, en el 17, es conocido como la ramera. Es conocido como la ramera. Acá, de hecho, que nos dice, digamos, por ejemplo, acá, vamos a ver las características y vamos a ver más adelantito que esa ramera es la que está reinando y es la que sale de las 10 naciones y de la cuarta bestia. Dice así, dice el 3. Y me llevó en el espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemios que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. El 4. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Ok, acá vamos a avanzar un poquito en el 6. 6 dice, y vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Bueno, acá nada más y nada menos que todas las características apuntan a la Iglesia Católica. Bueno, para terminar acá vamos a leer el 7, para darle forma a la profecía y que identifica totalmente que es la Iglesia Católica. Esto para la mente que tenga sabiduría, las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Ok. Estas características, todo indica, por medio de las características, que es la Iglesia Católica. Ok. Entonces estamos viendo que en Daniel 7, 7 y 8, 23 y 24, ya se le da un poco forma a la profecía y Juan la termina de completar acá en el Apocalipsis. Ok. Ahora vamos a ir
a la historia para confirmar, porque estas profecías se tienen que estudiar con historia. Ok. Todos sabemos que en el año 325, en el concilio de Nicea, todos sabemos que Constantino logró reunir a todos los obispos y hubo un concilio allí. Y dice la historia, por Eusebio de Cesarea, de hecho que hay más información, que Eusebio de Cesarea dice que de allí salió una nueva religión. Salió una nueva religión. Eso lo dice el historiador Eusebio de Cesarea. Ok. En el año 380, en el año 380, en el edicto de Tesalónica, 27 de febrero del 380, perdón, 27 de febrero del 380, se hace este concilio de este edicto de Tesalónica, y esta religión pasa a ser la religión del Estado. Pasa a ser la religión del Estado. Entonces vemos acá la profecía, donde ya la historia, porque esto no se puede negar, donde la historia nos está diciendo que ya cómo se comienza a cumplir esta profecía de Daniel 7, 7 y 8 con la Iglesia Católica. Ok. Entonces, seguimos. Sabemos que el Imperio Romano en el año 478 o 476 se dividió en 10 reinos. Ok. Y sabemos que de esos 10 reinos, en el año 493, la Iglesia Católica destruye una nación. En el año 534 también destruye otra nación, y en el año 538 también destruye otra nación. De estas 10 que está hablando acá la Escritura. Esto lo dice la historia. Entonces estamos viendo la profecía que acá, que en Daniel dice que el cuerno que se levantaría sería diferente. Claro que es diferente, porque este cuerno es un cuerno religioso. Esta es la diferencia, por eso es un cuerno diferente. Y vemos que se cumple la profecía que de estas 10 naciones, el cuerno destruyó 3. Aquí esto es lo que está diciendo la historia. Entonces, más claro, no puede ser. Totalmente es claro que este cuerno pequeño sí es la Iglesia Católica. Ok. Entonces, ¿a dónde va a llegar este cuerno pequeño? Que conocido en el Apocalipsis como la ramera. Ok, este cuerno pequeño va a llegar más o menos a la mitad de la tribulación. Ok, vamos a ver acá Apocalipsis 17, 16, 17. Y los 10 cuernos que vistes en la ramera, estos abrazarán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Ok. Porque Dios ha puesto en sus corazones ejecutar lo que quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumpla la palabra de Dios. Ok. ¿Cuál bestia es la que va a destruir a la ramera? El octavo rey. Este octavo rey, esta bestia que está en Apocalipsis capítulo 13, 1, que tiene 7 cabezas, 10 cuernos y diademas. Ok. Entonces vemos acá hasta dónde va a llegar este cuerno, más o menos a la mitad de la tribulación. ¿Por qué yo quiero dar este dato? Porque la Escritura nos enseña que el que va a estar cuando Cristo venga es el octavo rey, y el que va a destruir por mano divina es al octavo rey, no es al cuerno pequeño. Por eso quiero hacer esta anotación, que este octavo rey es el que Dios va a destruir por mano divina,
no por mano humana. Ok, entonces vemos, acá también quiero afirmar un poquito, también donde dice el 17.6, que la mujer tiene sangre de los santos. Ok, aquí mucha gente me dice a mí que me dice que soy adventista, pero no, porque sabemos que la Iglesia Católica, desde el año 538 al año 1798, hizo masacres, hizo lo que quiso. Por 1260 años, que muchos se confunden, que es que de allí se agarra la profecía de Apocalipsis, Daniel 7:25, tiempos y la mitad de un tiempo. No tiene que ver, eso es otra profecía, no tiene que ver nada, porque la profecía de Daniel 7:25 sí son días literales, por lo cual la católica, la Iglesia Católica arruinó ese tiempo, pero no tiene que ver nada con la profecía de Daniel 7:25. Entonces aquí quiero hacer estos datos acá, para que quede acá, a dónde comienza ese cuerno, historia y final sobre este cuerno pequeño, a dónde termina, porque es sumamente importante estos datos. Ok, ahora vamos a ir en la otra línea sobre el octavo rey, que es el anticristo. Vamos a ir a Daniel 7:25 para arrancar de aquí sobre el cuerno, el octavo. Dice: y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Bueno, pero sentará el juez y le quitará su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Bueno, vamos a darle seguimiento. Vamos a darle seguimiento a esta profecía, a esta otra persona, que vamos por la otra línea, para haciendo la separación del cuerno pequeño y del octavo rey. Ok, entonces vamos a ir a Daniel, aquí mismo Daniel 9:27. Fue toda la famosa profecía de las 70 semanas. Ok, dice acá Daniel 9:27. Aquí está hablando del octavo rey. Esto lo hago para darle seguimiento con la escritura, el trayecto de este personaje, el 27, Daniel 9:27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación de lo que está determinado que se derrame sobre el desolador. Ya sabemos que va a ser destruido por manos divinas de Dios y de una vez va a ser lanzado al lago de fuego, como lo vamos a ver más adelante. Ok. Vamos a ir a Segunda Tesalonicenses. Segunda Tesalonicenses 2:4. Dice acá, 2:4. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Ok. Vemos ya acá, donde ya se cumple Daniel 7:25, que este personaje sí va a cambiar la ley de Dios. La palabra de Dios, él la va a cambiar. Ya vemos aquí haciéndose pasar por Dios. Entonces vemos ya acá esta profecía cumpliéndose con este personaje en la tribulación, que se hace pasar por Dios. Y vamos a ver qué ley va a cambiar de la palabra de Dios más adelante. Ok, dice el 8 igual, dice el versículo 8, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el resplandor de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Ok. Ya sabemos que este personaje lo va a matar Dios directamente cuando él venga. Ok. Vamos a ir aquí un poquito que sobre también este personaje cuando ya comience él a ejercer. Primera Tesalonicenses 5:3. Y cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores de mujer encinta y no escaparán. Bueno, esto es algo muy importante que tenemos que saber.
Y quiero hacer una nota acá. Mucha gente se burla sobre esto, que este octavo rey va a unir, va a firmar tratados de paz con las naciones para poder reinar sobre todo el mundo. Y es que tiene que ser así. ¿Cómo un personaje va a poder reinar sobre todo el mundo así porque así? Sabemos que no. Sabemos que así dice la profecía, que este octavo rey va a reinar sobre toda la tierra. ¿Y cómo es? La única manera es así, haciendo convenios de paz con las naciones. Pero yo quiero hacer una nota acá que me llama la atención sobre lo que está pasando con Rusia. No lo que está haciendo Rusia, porque sabemos que pues, Rusia puede ser cualquier cosa, ok. Pero lo que me llama a mí la atención es Ucrania. Es lo que me llama a mí la atención. Ucrania sabemos que es del continente de lo que era la Unión Soviética, ahora se quiere unir a la OTAN. Lo que tenemos que analizar es, eso no le sale así porque así a Ucrania decir que se quiere unir a la OTAN. Aquí lo que yo noto, y tenemos que poner la lupa, ¿quiénes son los que andan debajo ya queriendo unir estos continentes? Es donde yo quiero veo que tenemos que poner la lupa, porque ya eso es lo que nosotros podemos captar. Porque de Ucrania no iba a salir así, me quiero unir a la OTAN, que no. Es porque ya hay gente de abajo moviendo, queriendo unir los continentes. ¿Por qué yo pienso eso? Usted me puede preguntarme, bueno, ¿usted por qué piensa eso? Por lo que está escrito. Por lo que está escrito. Y la única manera que un rey, un hombre aquí en la tierra reine sobre todo el mundo, imagínense, es la única manera firmando convenios de paz con las naciones. Ok, vamos a ir ahora para darle seguimiento a la profecía. Apocalipsis capítulo 12. Esto lo hago dándole seguimiento a este personaje, a estas dos profecías que no son los mismos. Apocalipsis capítulo 12:6, donde se habla de los tiempos. Dice, y la mujer huyó al desierto donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustente por 1260 días. ¿Okay? ¿Esto es donde se cumple esto? Esto se cumple en la tribulación y más o menos a la mitad de la tribulación que va a reinar el anticristo. ¿A dónde es que va a huir la mujer? Al desierto. Es aquí donde esta profecía se cumple, en la tribulación. ¿Y a cuál desierto va a huir? Apocalipsis 16:16 nos dice a la gran guerra de Armagedón. Ahí es donde va a huir la mujer. Ahí es donde se va a escapar, es donde va a estar la mujer cuando Cristo venga. Y esto vemos claramente que por 1260, le estoy dando seguimiento desde Daniel 7:25, tiempo y medio tiempo, para que lo sepan. Entonces vemos esta profecía acá cumpliéndose con este personaje, el octavo rey. Ok, también vamos a ir acá. Apocalipsis 13:5. También le salió boca que hablase grandes cosas y blasfemias y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Ok. Entonces, vemos acá la misma profecía hablando de Daniel 7:25, tiempo y la mitad de un tiempo. Ok. Quiero acá regalarles un versículo, porque yo escuché a alguien por allí que diciendo que el anticristo no puede cambiar la ley de Dios. Okay, esto es una mala interpretación. En sí, nadie puede cambiar la autoridad y lo que sale de la boca de Dios. Sabemos que eso no lo puede hacer nadie. Pero lo que tenemos escrito, estos 66 libros que Dios les confió al pueblo de Israel, como lo dice Romanos 3:2, sí la puede cambiar. Y la cambió y la gente también. Vamos a ver qué dice Romanos 1:25. Dice Romanos 1:25, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador,
el cual es bendito por los siglos. Amén. ¿Cuál verdad? La palabra de Dios, que ellos cambiaron. Entonces vemos acá que sí, el hombre sí puede cambiar acá lo que está escrito. También quiero mostrar acá en Apocalipsis, aquí mismo Apocalipsis 13, 14 y 15, se me estaba yendo acá, donde la ley, aquí ya totalmente vemos que sí, el anticristo cambia la ley, porque mucha gente dice que no. Ok, vamos a leer Apocalipsis 13, 14, 15. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, a las de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que hagan imagen de la bestia que tiene la bestia, que tiene la herida de espada y vivió. El 15. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen de la bestia hiciese matar. Perdón, para que la imagen de la bestia hablase y hiciese matar a todo el que no la adora. Ok. ¿Cuántos mandamientos se está quitando aquí este personaje? Varios. Bueno, aquí vemos claramente que el hombre sí va a cambiar la ley de Dios. Ok. Vamos a ir ya al último versículo. Apocalipsis 19, 20. Ok. Y la bestia que fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia, y hablaban, adoraban la imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Vamos al Apocalipsis 20:10. Ok, ya aquí está hablando del juicio, después del milenio. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Ok. Vemos acá que esto se cumple, este octavo rey, me enfoco al octavo rey, que es el punto importante acá, que será echado al lago de fuego en la segunda venida literal de Cristo. Ok. ¿Por qué toco este punto? ¿Y por qué quiero cerrar acá? Porque lo que quiero mostrar es estos dos personajes, el cuerno pequeño y el octavo rey, que son dos profecías diferentes que no son el mismo personaje. Por eso marqué estas dos líneas, para que la gente vea y la gente entienda que no son los dos mismos personajes y no es la misma profecía. Como muchos lo dicen, y por lo que no es la misma profecía. Entonces termino aquí, y ahora después voy a decir unas cosas que dijo nuestro amigo Mauricio en sus primeros minutos de lo que él habló. Bueno, gracias Gonzalo por tu exposición. Ahora Mauricio, ¿qué prosigue ahorita? ¿Refutación o preguntas? Porque no me dejaron en claro un formato así. No he terminado la exposición, la verdad, tengo demasiado que decir. No es ni por la mitad, tengo la verdad. 10 minutos más para cada quien, porque ya estamos. Es que 10 minutos. Dame media hora 20, más, pues. Entonces. Media hora, 1 hora y media, ¿les parece? Bueno, pero me gustaría hacerle unas preguntas a Mauricio. Yo no sé si podemos hacernos unas preguntas acá, porque... No, sí, pero no he comenzado a exponer prácticamente la introducción, que le di solamente la introducción de... Bueno, adelante, hagan lo que quieran, ya están grandecitos. Dame 25 minutos a ver si de pronto alcanzo a decir lo que tengo que decir, ¿ok? Dale. Bueno, vamos a otra vez utilizar el texto base. Eclesiastés 3:15, Dios hace que la historia se repita. Este versículo es fundamental. Bueno, en esto yo quiero continuar en el capítulo 7 porque quedamos en el versículo 6. En el versículo 7, capítulo 7, vemos la aparición de la cuarta bestia. Ya sabemos que la tercera es el leopardo y que su orgullo fue cortado y esta cabeza tenía 4 cabezas y le fue a dominio. Después dice que en el versículo 7, después de esto miraba yo
en las visiones de la noche, y he aquí la cuarta bestia espantosa y terrible, en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, y desmenuzaba y hollaba, a las horas hollaba con sus pies. Esta bestia es el Imperio Romano. El Imperio Romano, y no tanto la Roma política, sino también la Roma espiritual. Y abramos un paréntesis sobre el Imperio Romano. ¿Por qué? Porque es importante. Mira, Gonzalo tocó unos puntos que yo quiero también ampliar. Por ejemplo, ¿cuál fue uno de esos puntos? Él tocó el punto del versículo 8. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Capítulo 7 de Daniel, versículo número 8. Ahora, como la historia se repite, este cuerno pequeño sale de una Roma imperial, la primera Roma imperial, porque vamos a ver cómo se desquebraja la historia. Ya sabemos la historia de Julio César, pero el primer emperador de Roma no fue Julio César, sino que fue Augusto César. Augusto César. Para Augusto César subir al poder, él tuvo que esperar la muerte de su tío abuelo Julio César, la muerte de Marco Emilio y la muerte de Marco Antonio. Ahí están representados prácticamente los 3 cuernos que se iban a levantar después del emperador. Porque después de Julio César, cada emperador romano se le daba el título de César, que era como, por ejemplo, decir un rey, y más que un rey emperador. ¿Qué pasó en esta Roma imperial? ¿Cuáles eran los reinos de este imperio? Era Hispania, Mauretania, Coalia, Germania, Tracia, Italia, Macedonia, Iliria, Siria y Britania. Eran 10 reinos sobre los cuales gobernaba esta Roma imperial en tiempos de Augusto César. Y ahí vemos un cuerno pequeño a través de la historia, porque la Biblia dice en Primera de Juan, capítulo 2, 18, que se han levantado muchos anticristos. Ahí se levantó este cuerno pequeño de Augusto César. Y sabemos que el Imperio Romano fue el gran perseguidor de la iglesia, comenzando prácticamente con sus súbditos, con Herodes, prácticamente es el grande persiguiendo a Jesús, pero después siguió Nerón en el año 66 y 65 y 66, matando también a Pedro y Pablo. Después Diocleciano, después hubieron otros emperadores peores que Diocleciano. Pero lo interesante es que la característica de este imperio romano era perseguir a los santos. Y detrás de ello, o sea, a través de la historia, vamos a desquebrar un poquito la historia, porque él dice que Gonzalo dice que la Iglesia Católica es el cuerno pequeño. Pero yo lo voy a demostrar ahorita que no. Mira, después de que esta Roma estaba formalmente, pues prácticamente en su furor desde el año 27 antes de Cristo con el levantamiento al poder de Augusto César, porque se levantó el 27 antes de Cristo. Después de allí llegó Constantino y promulga el famoso Edicto de Milán, en el que proclama toda la nación romana cristiana, y lo hizo a la fuerza y en juramento de muerte, y que no fuera cristiano era condenado a muerte en el tiempo en ese famosísimo Edicto de Milán. Pero ¿qué pasa? En el 325 se forma un concilio, y ese concilio prácticamente fue auspiciado por Ocio de Córdoba, que no era romano, sino que era de España. Ocio de Córdoba hace este concilio para unificar supuestamente la iglesia desquebrajada. Pero en este concilio de Nicea no nace la Iglesia Católica Romana. La Iglesia Católica Romana nace con Teodosio I en el año 385. Cuando casa la política o el Estado con la religión. Ahí es donde nace esta gran ramera de Apocalipsis 17. Ahí es donde nace. No nace en el Concilio de Nicea ni en el Edicto de Milán. Nace en el 385 a través del emperador Teodosio I. Primero nace la gran ramera. Todavía, como Apocalipsis 17 nos la describe, que está sentada sobre la bestia, que la bestia es un imperio que va a surgir en un futuro.
Y este imperio, pues todo imperio tiene un representante, y ese representante es descrito en Daniel como el cuerno pequeño o el anticristo, como en el Nuevo Testamento. Y como sabemos que han surgido muchos anticristos, este Teodosio primero sienta las bases para que nazca la gran ramera que es la Iglesia Católica Romana. Ahí nace ella, nace esta iglesia pagana, cuando se casa con el Estado. Pero lo interesante es que el Imperio Romano decae en el 476, cuando Augusto Rómulo, que era el emperador de Roma, cae con la Roma imperial. Cae en la Roma imperial y prácticamente surge un personaje, un emperador de este nuevo imperio que se llamó el Imperio Bizantino. El Imperio Bizantino tenía un emperador llamado Odoacro. El Imperio Bizantino fue llamado así porque la capital de Bizancio era Constantinopla. Por eso es que se levantó este Imperio Bizantino. Pero lo interesante del Imperio Bizantino en el 476 es que cogió la iglesia de Oriente y la dividió de la iglesia católica de Occidente. La iglesia de Occidente es lo que nosotros llamamos ahora en día la iglesia católica romana, no la iglesia de Oriente. O sea que esta división no le convino a la iglesia católica romana que conocemos ahora en día. Esta división no le convino. O sea que la iglesia católica, la iglesia de Occidente fue prácticamente pasada a un segundo plano. ¿A través de quién? De este personaje llamado Odoacro. El Imperio Bizantino, y escúchalo bien, el Imperio Bizantino también tenía 10 imperios europeos conquistados, que eran los ávaros, los hunos, los vendos, los iranios, los álanos, los galos, los iberos, los itálicos, los magnogermanos y por último los francos. Tenía 10 imperios europeos con las mismas características que tenía también el Imperio romano en sus principios, de los que yo mencioné antes. ¿Por qué? Porque a través de Augusto César habían conquistado 10 imperios, que eran prácticamente representación de los 10 cuernos que hemos leído anteriormente en el capítulo 7. Pero aquí vemos el Imperio Bizantino con las mismas características del Imperio Romano, pero un imperio totalmente diferente, que era en Oriente, en Constantinopla, también conquistando 10 imperios. Esto no es sorpresa. Porque, repito, Eclesiastés 3:15 me dice que Dios hace que la historia se repita. Y como han surgido muchos anticristos, este Odoacro prácticamente pasó a ser también un anticristo. ¿Por qué? Porque en el proceso de conquista también mató personas que eran agios, que son consagrados, que son santos, en ese proceso de conquista. O sea que Odoacro, el emperador político de la Roma Oriental, también pasó a ser un anticristo, como lo fue Julio César y Augusto César. Y algo interesante, después de que el Imperio Bizantino cayera prácticamente el Imperio Bizantino cayó 1000 años más adelante, pero decayó para dar paso a un imperio mucho más interesante que se llamó el Imperio Carolingio, del imperio de Carlos Magno en el 768. También se levantó otro imperio, pero lo curioso, y escuchen bien, lo curioso es que tenía las mismas características del Imperio Romano antiguo, las mismas características. Y Roma tenía las mismas características de Grecia. Y Grecia también tenía las mismas características de Babilonia. O sea, podemos ver el patrón a través de la historia, que la bestia es unida, así como la imagen que vio Nabucodonosor en el capítulo 2 era una sola y la cabeza siempre era Babilonia. Su sistema religioso, el sistema religioso de la bestia es Babilonia. Entonces, ¿qué pasó con el imperio de Carlos Magno en el 768, que se llamó el Imperio Carolingio? También conquistó 10 reinos. Y en el proceso de conquista de 10 reinos derrumbó a 3. Prácticamente se cumple la historia, se repite de nuevo. ¿A quién derrumba Carlomagno en el 768 al subir el poder? Derrumba a los lombardos que tenían conquistada Italia, que tenían conquistada Roma. Derrumba a los lombardos, a los ítalos y a los iberos. Y en el proceso también después a los bávaros.
Eso es interesante. La historia se repite una y otra vez. Pero entonces, como ya hemos abierto un paréntesis de lo que significa esta cuarta bestia que las ollas hollaba con sus pies, pero que tenía 10 cuernos, es una misma característica que podemos ver que podemos ver en el Apocalipsis. Porque si vamos, como estamos cortos de tiempo, mira, yo quisiera explicar versículo por versículo, pero no tenemos el tiempo. Y yo respeto el tiempo de todos. Mira, son las mismas características que tiene el dragón en el capítulo 12 de Apocalipsis. Mira, porque dice así, dice el versículo 3 de Apocalipsis 12. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón, escarlata, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Pero miren, está algo interesante aquí. Y en sus cabezas tenía 7 diademas. En sus cabezas. Pero resulta que el versículo 13, el Apocalipsis 13:2, me dice que esta bestia, aparte de que era semejante a un leopardo, sus pies como de oso y su boca como de león, el dragón le da su poder y su trono y grande autoridad, y una de sus cabezas tenía como herida de muerte. Bueno, ya sabemos que el dragón tiene unas características. ¿Cuáles son? Lo mismo. ¿Cuáles son las características? 7 cabezas, las mismas que va a tener la bestia, el imperio que va a surgir en el Apocalipsis. ¿Qué más? Tenía 10 cuernos, y aparte en sus cuernos 7 diademas, que significa la realeza. En Daniel capítulo 7 no aparece las diademas, pero sí aparece en Apocalipsis capítulo 12. ¿Por qué? Porque aunque estos imperios antiguos eran representación o una historia repetida, esta bestia de Daniel capítulo 7, cuando surgen a través de la historia, no tenía la autoridad que el dragón le va a dar a la bestia del Apocalipsis. Eso es algo que tenemos que notar. ¿Por qué? Porque el versículo 13, versículo 2, me dice que es en el Apocalipsis que el dragón le va a dar su poder y su trono. Antes no tenía ni el poder ni el trono, ni en el imperio carolingo, ni el imperio bizantino, ni en el feudalismo que se levantó después del imperio carolingo, ese imperio que también era prácticamente romanizado. Esas bestias que se levantaron, prototipos de la bestia que se va a levantar en el Apocalipsis, no tenía el poder y el trono y la grande autoridad que la va a tener la bestia de Apocalipsis capítulo 13, versículo 2. Es algo que tenemos que notar, es algo que tenemos que analizar. Mira, en el versículo 8, para yo sustentarles a ustedes que la historia se repite, tenemos que ir a Daniel capítulo 8. ¿Por qué? Porque en Daniel capítulo 8, y quiero avanzar, en Daniel capítulo 8 me está ya hablando de un carnero que tenía 2 cuernos, uno más largo que otro. ¿Cuál era el cuerno más corto? El de los medos. ¿Cuál era el cuerno más largo? El de los persas. ¿Qué pasa después? Tiempo seguido, llega el macho cabrío. El macho cabrío que tenía un cuerno notable entre sus ojos. Ese cuerno notable era Alejandro III Macedonio, Alejandro el Grande. Lo derrumba en tierra. Todos sabemos la historia. Grecia derrota al imperio medo-persa. Acto seguido, ¿qué pasa? En el versículo 8 de Daniel capítulo 8, dice así, que estando en su mayor fuerza, el cuerno fue quebrado. ¿Qué pasa con ese cuerno? Ya sabemos a través de la historia que este cuerno quebrado representa a Alejandro el Grande, que muere a la edad de 32 años, pero antes de eso había conquistado Europa, Asia y parte de África en tan solo 12 años. Lo que le tomó a Roma, al Imperio Romano, 150 años, Alejandro el Grande lo hizo tan solo en 12 años. O sea que ahí podemos ver al leopardo que conquista con una ligereza y con una sagacidad, no con poder como hacían los medo-persas, porque era como un oso, sino que era como un leopardo y conquistó tan solamente en 12 años. Pero dice que después, en su lugar, crecieron 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. El imperio de Alejandro el Grande fue repartido en 4 generales. Estos 4 generales eran los Seleucidas, los Ptolomeos, Casandro y Lisímaco. En estos los dos más importantes, que de pronto si tengo tiempo los voy a explicar, era el imperio Seleucida y los Ptolemaicos en Egipto, los Seleucidas en Siria. De ahí podemos explicar Daniel capítulo 11, porque en Daniel capítulo 11 podemos ver todas las guerras que sufrieron el rey del norte. ¿Aló? Te queda un minuto.
Oh my God. Todas las guerras que sufrieron en el capítulo 11 de Daniel, podemos ver las guerras que surgieron entre el reino del norte y el reino del sur, con Ptolomeo y con Seleuco, las guerras que ellos hubieron. Y si tengo tiempo y si me permiten, voy a explicar sobre la dominación desoladora. ¿Por qué? Porque esto es importante también. Pero bueno, pero antes de continuar, mira, como no tengo mucho tiempo, en el capítulo 8 podemos ver que en el versículo 11, perdón, versículo 10, y se engrandeció hasta el ejército del cielo y parte del ejército de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. ¿Qué dice la Biblia en Apocalipsis 12, versículo 4? Que esto es lo mismo que va a hacer el anticristo en un futuro. Va a derrotar a los santos, los va a vencer. Él va a vencer a los santos. Y esto es lo que hizo el sucesor de Alejandro Magno, un Seleuco que llamado Antíoco Epifanes, Antíoco número 4, Epifanes, que Epifanes significa Dios manifiesta. ¿Qué hizo Antíoco Epifanes? Antíoco Epifanes profanó el templo de Jerusalén derramando el caldo de un cerdo y quitó el continuo sacrificio. Y eso es lo mismo que va a hacer el anticristo en un futuro. ¿Por qué? Porque Antíoco Epifanes profanó un templo físico, pero el anticristo va a profanar un templo, el verdadero templo de Dios, que somos los cristianos, el cuerpo de cada creyente. ¿Cómo lo va a contaminar? Oh my God. Ok. Bueno, Gonzalo tiene igual 15 minutos para una réplica de lo que dijo Mauricio. Adelante. No, yo voy a hacer preguntas. Yo voy a hacer preguntas sobre el tema. Eso se puede, eso es más adelante. Todavía puedes poner 15 minutos más si quieres. Si no, pues se pierde tu tiempo. Bueno, si él quiere hablar, que hable. A mí lo que me interesa es hacer unas preguntas y hago una refutación con lo que contesté. Bueno, Mauricio, ¿estás de acuerdo con las preguntas? Claro, si me permiten hablar un poquito más para explicar un poquito más sobre este tema tengo mucho que decir. Es que los estamos yendo por otro lado. De hecho, que este tema ya se desvió totalmente. Es que usted está hablando historia. Y aquí el debate no es hablar historia, el debate es hablar sobre el cuerno pequeño. ¿Quién es el cuerno pequeño? Discúlpeme, pero la verdad que usted está hablando historia. Por eso ya es que estoy... Ya este debate fue por otro lado. Ya nos salimos del tema aquí. No, es que para explicar el cuerno pequeño es necesario la historia. Yo te dije que el cuerno pequeño se ha repetido a través de la historia y por eso es que a través de la historia te estoy explicando cómo ha ocurrido. Le voy a decir a usted, Mauricio, le voy a decir a usted. Lo que nosotros tenemos en la escritura, lo que nosotros tenemos escrito en la escritura es para guiarnos a través de las profecías. ¿Ok? Ahora que usted me está hablando de historia, mucha historia, que han habido muchas cosas, correcto. Estamos bueno, ¿okay? Silencio. Hagamos esto, hagan un debate libre, preguntas, careo, como un tipo careo, y ahí termina todo. No, por eso yo no sé si yo los 15 minutos... 20 minutos más de careo. Pueden decir, hacer preguntas, lo que quieran entre los dos, hablar. Aquí los dos van a hablar. Comienza a hacer preguntas o disertar. Me gustaría conocer lo que tú piensas. No, muchas gracias, Mauricio. No, muchas gracias. Yo lo entiendo perfectamente. Mauricio. Gracias, muy amable. Bueno, la pregunta mía para usted sería, bueno, creo que yo escuché que usted dice que la cuarta bestia fue el antiguo Imperio Romano. ¿Aló, sí? Sí, la cuarta bestia sí fue el antiguo Imperio Romano. Sí, y es más profundo que eso. No solamente el imperio, sino la estructura de su imperio que continúa a través de la historia. Correcto, sí, pero estamos de acuerdo ahí. Eso era esa pregunta. No sé si usted me quiere preguntar algo a mí. Bueno, es que yo respeto mucho los puntos de vista. La verdad, no es que tenga preguntas, pero bueno, la única pregunta es... Bueno, según Apocalipsis 17, mira, Apocalipsis 17 dice que la ramera está sentada sobre la bestia. Entonces, para ti, ¿quién es la gran ramera? La ramera de la Iglesia Católica. ¿Y el cuerno pequeño? Es la Iglesia Católica. Pero tú sabes que una cosa no va correlacionada con la otra. El cuerno pequeño sale de entre la bestia. Sí, sale entre los 10. Y ahí sale ahí nace la profecía. Y Juan nos aclara la profecía en el 17. Apocalipsis 10, 17. Y ahí ya ese cuerno es la Iglesia Católica. Bueno, como ya lo expliqué anteriormente con la historia. Claro, mira, quisiera hablar un poquito. Dame 5 minutos para aplicar la de Apocalipsis 17, si tienes tiempo. Ok,
Yo no sé León, es que el canal es de León. Yo no sé León, por mí no hay problema. Denle. No se preocupe, yo aquí escucho. Mira, primero dice que la gran ramera está sentada sobre muchas aguas que son muchedumbre de gente. Segundo, han fornicado los reyes de la tierra con ella. Y esta descripción, como tú lo dices, es verdad, la tierra, la Iglesia Católica. De Occidente, no la de Oriente. Porque todas dos, tanto la Iglesia de Oriente como de Occidente, se contaminaron con los reyes de la tierra, todas dos. O sea, pero hay una particularidad en esta ramera que dice que está vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro. El color púrpura es simbolismo de realeza. ¿Por qué? Mira, ¿quién es el que le puso la corona a Carlos Magno? Eso lo hizo un papa de la Iglesia Católica. ¿Y por qué lo hizo? Para poder ganar el sacro imperio germánico. Y ahí es que los papas tienen la autoridad que tienen hasta ahora en día, porque no la han perdido. O sea que la gran ramera que está sentada sobre esta bestia prácticamente es la Iglesia Católica, que comenzó a sentarse sobre la bestia desde el imperio carolingio. Y porque Carlos Magno fue el que le dio el poder a la Iglesia Católica en el 786. Él fue el que le dio el poder a la Iglesia Católica. Antes no lo tenía. Antes solamente había nacido con Teodosio I. Luego dice que está llena de oro, abominaciones y la inmundicia de su fornicación, y estamos bien, de acuerdo, y en su frente escrito un misterio: Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. ¿Por qué Babilonia la Grande? Por lo que hemos visto, que la imagen que vio Nabucodonosor, la imagen es el motor central de la religión que maneja todos los pueblos. Hay un obelisco en el Vaticano, un obelisco egipcio. La palabra Vaticano significa vaticinio, que viene de Vatica, que era la diosa del inframundo. Y entonces podemos ver las características de esta gran ramera. Pero la gran ramera está sentada sobre la bestia, sobre el imperio. O sea que la gran ramera no es el cuerno pequeño, ni es el anticristo, ni ahí puede surgir el anticristo. ¿Por qué lo digo? Porque en el versículo 7, voy a irme un poquito más adelante, no sabemos que los 7 reyes, dice los 7 cabezas son 7 montes o 7 reyes. Dice, 5 de ellos han caído. ¿Cuáles son los imperios que habían caído? ¿Cuáles son? Sumeria, Egipto, Asiria, Babilonia, los medopersas y el imperio, y el sexto, el quinto, el imperio griego, y el sexto es Roma, porque dice que uno es el imperio romano, es el que estaba en los tiempos de Apocalipsis 17:10, en el tiempo de Juan, cuando estaba en la isla de Patmos. Uno es, que era el imperio romano, y el otro aún no había venido. Y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Luego dice la bestia que era y que no es. Y eso es lo que yo te vengo diciendo, Gonzalo. La bestia era. O sea que es una historia que se ha repetido. Era, pero en realidad no es. Como dice Juan, muchos anticristos, pero que no es en realidad el anticristo que va a surgir. Hay muchos prototipos, muchos ejemplos, mucha resemblanza de lo que había de venir, pero el anticristo en verdad va a venir en su plenitud en la bestia que se va a levantar de la que va a subir del abismo, como dice en el capítulo 18. Perdón, ahí en el capítulo de ahí mismo en el capítulo 17, ¿no? En el versículo 8 dice que la bestia que has visto y que era y que está para subir del abismo. Esta bestia sube del abismo. Y como dice Job, capítulo 38, que el abismo está en el gran mar. El abismo se encuentra en el mar, en gran mar. O sea que la Biblia está en concordancia. Esta bestia todavía no ha subido. En Apocalipsis 17 va a subir. Esta bestia va a subir en su plenitud, porque va a subir con las mismas características de los imperios previos, de los imperios del oso. Ok. Sí, le voy a hacer una pregunta aquí. Le voy a hacer una pregunta acá antes que se me olvide. Que usted está diciendo acá que la bestia sube del mar usando Daniel 13:1. Ok, está bien. Apocalipsis 13:1 dice que la bestia sube del mar, correcto. Ahora entonces le pregunto yo a usted, ¿cómo nace el cuerno pequeño?
Bueno, es que el cuerno pequeño no es que nazca. El cuerno pequeño, en realidad lo que dice Daniel es un imperio pequeño con un representante que también es llamado cuerno pequeño. Sí, pero ¿de dónde sale? Bueno, en un futuro o anteriormente, ya te lo dije que ha salido muchas veces. Anteriormente, Antíoco Epifanes, por ejemplo. Antíoco Epifanes era un cuerno pequeño. No, yo le estoy hablando del cuerno pequeño de Daniel 7:7 y 8. Yo le estoy hablando de ese cuerno pequeño. Ha surgido. ¿Cómo sale ese cuerno pequeño? Mira, ha surgido en la historia, ese mismo cuerno ha surgido varias veces porque la historia se repite. Ok. ¿Y cómo puede usted mostrar que ese cuerno ha surgido varias veces? A través de la historia, a través de la misma Biblia. Varias veces? A través de la historia de la misma Biblia. Juan lo dice, primera de Juan 2:18, ahí lo dice. Han surgido muchos anticristos. Entonces, para usted decir que este cuerno ha surgido varias veces, entonces los mismos personajes han muerto y han resucitado. No. Es lo mismo. No es que hayan resucitado, Gonzalo, sino que ha surgido, es el mismo espíritu que ha surgido por muchas veces, porque la misma Biblia lo dice en el capítulo 4, primera de Juan. Es el espíritu del anticristo el que ha surgido. Una cosa es el pecado que siempre ha existido. Desde Adán para acá, el pecado siempre ha existido el poder maligno. Y para eso está la historia, donde el enemigo ha usado a diferentes personajes en diferentes partes del mundo para llevar su propósito. Eso es historia. Ahora, nosotros tenemos que ubicar la historia en qué año y a dónde ha pasado y quiénes son los responsables de lo que ha sucedido durante la historia. Para eso está la historia. Y eso es lo que yo vengo diciendo. Mira. Permíteme para explicarle. Permíteme para explicarle. No, dale, sí. Ok. Cuando nosotros leemos el libro de Génesis, el libro Génesis es un libro que nos abre la humanidad. Y cuando usted lee el libro Apocalipsis le pone término a la humanidad. Son dos libros diferentes, ¿ok? El libro Apocalipsis a nosotros nos habla de toda la humanidad. En 22 capítulos Dios nos habla a nosotros de toda la humanidad, de toda la historia de la humanidad. De hecho, que este dragón, esta bestia que sale en Apocalipsis, capítulo 3:1, tiene 7 cabezas y hay un rey. Ahí nos está hablando de los 8 reyes que van a reinar aquí en la tierra. Ok, ahora, vamos a ver, y yo lo voy a mostrar a usted con la historia, que es acá donde la gente está fallando mucho. Por ejemplo, vemos que el imperio griego tiene sangre en sus manos. Todo lo que hizo Antíoco con los judíos en el año 175 a.C., la matazón de gente que hizo. Vemos lo que hizo Tito en el año 70, la masacre que hizo. Ok. Vemos la Iglesia Católica en el año 538 en adelante, el montón de gente que mató. Vemos el futuro rey que viene, el octavo rey que viene va a ser una masacre a nivel mundial. Entonces vemos que estos últimos 4 imperios van a tener sangre en sus manos, pero eso no significa que sea mismo. Entonces tenemos que ubicarnos en la historia, en el momento que han venido sucediendo las cosas. Porque, por ejemplo, ¿qué tiene que ver la Iglesia Católica con la muerte de Cristo? ¿Quiénes son los responsables de la muerte de Cristo? El pueblo de Israel y el antiguo imperio romano. ¿Qué tiene que ver la Iglesia? ¿Qué tiene que ver el antiguo imperio romano con lo que hizo Antíoco IV? No tiene que ver nada. ¿Qué tiene que ver la Iglesia Católica con lo que hizo Antíoco el Loco, con los judíos? No tiene que ver nada. Entonces, no es que sea el mismo cuerno. No es que sea el mismo cuerno. Sino a través de la historia, el enemigo usando a la gente en diferentes partes del mundo. Porque si hicimos que es el mismo cuerno, entonces digamos, por ejemplo, entonces la Iglesia Católica o el imperio, en este caso, la bestia, el imperio romano, pues si es el mismo cuerno, entonces es responsable de lo que hicieron los griegos, de lo que hizo el rey de Babilonia, o lo que va a hacer en un futuro el octavo rey que viene. Entonces creo que por ese lado tiene que analizar un poquito más eso. Mira una cosa, Gonzalo, una particularidad muy interesante. O sea, mira, utilicemos como ejemplo Daniel capítulo 8, cuando Antíoco Epifanes profana el templo, ¿cierto? Luego llega Tito Vespasiano. Tito Vespasiano siendo gobernador. En 3 años, porque en el 67, después de la rebelión, de la gran rebelión judía del 67 al 70, llega Tito Vespasiano, el hijo de Vespasiano, prácticamente antes de ser emperador. Tito Vespasiano destruye el templo allí en Jerusalén. Pero
lo que va a hacer el anticristo en un futuro va a ser lo mismo, pero con el templo del Espíritu Santo. ¿Sabes cuál es el templo del Espíritu Santo? Nosotros. Mira una cosa. No, pero déjame te explico por qué. No, pero discúlpeme, yo sé lo que usted me va a decir, pero le voy a decir que usted está equivocado. Y se lo voy a explicar. ¿Por qué? Dime en qué. Así breve, le voy a decir que usted está equivocado y se le voy a decir por qué. Sí, Así claro, es. dilo. En 2 minutos le voy a decir que usted está equivocado. Dilo. En la gran tribulación, la gente que no se va a bajar, poner el sello de la bestia, son los que van a morir por no dejarse poner el sello de la bestia ni practicar la doctrina del octavo reino. Por eso nosotros vemos ahí la gran muchedumbre en Apocalipsis capítulo 7, no ven adelante, toda esa gente la que muere en la tribulación, por no doblar sus rodillas delante del anticristo. Por lo cual el anticristo no va a poner su doctrina sobre el pueblo de Dios, falso. La gente va a morir por no dejarse poner eso, los verdaderos hijos de Dios que se van a arrepentir. ¿Quiénes son los que se van a dejar poner el sello de la bestia y hacer todo, adorar la imagen? Los que no se van a arrepentir. Así sencillo. Claro, pero no has visto la exhortación. La exhortación a no dejarse poner el sello, ¿cierto? Claro, claro. Y claro. Por eso la gente va a morir. Por eso la gente va a morir. No. Por eso está diciendo, de hecho, que ese mandamiento que está en Apocalipsis, capítulo 12, se me va la cita, que en Apocalipsis 12, 14, los mandamientos, ese mandamiento es profético. Exhortando a la gente de la gran tribulación, que cuando esté pasando, los que se van a quedar, que esté pasando eso, que le sean fiel a Dios. No es el 12, 14. 12, 14. No, 12, 14 es la mujer. Es cuando se le dan las 2 alas de la gran águila a Israel para que volase delante de la serpiente al destino. Apocalipsis 14, 12 decía, aquí está la paciencia de los santos que guardan los mandamientos de Dios y la fe. 14, 12, sí. 14, 12, correcto. Sí. Entonces vemos, ahí quería hacerle eso, porque yo he escuchado a mucha gente decir eso, que el anticristo se va a sentar en el templo de Dios. No. Eso es falso. Mira, las personas que dicen que se va a surgir un tercer templo, que se va a sentar en el tercer templo de Jerusalén, que no sé, eso no está en la Biblia. Yo no me refiero a eso. Sino que él sabe. Mira una cosa, lo que va a hacer le quiero aclarar. Yo estudio escatología, ¿ok? Y yo sí creo que van a haber 4 templos literales aquí en la tierra. Este debate lo podemos planear más adelante si lo hacemos aquí en YouTube. Claro, como se puede planear con tiempo, ¿no? Sí, con tiempo. Entonces, mira una cosa. Marcos 13, 14 dice así: pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Primero, la abominación desoladora se cumplió en Tito, ¿cierto? Tito Vespasiano. Aquí dice la orden que huyan a los montes. ¿A quién? A los judíos. Claro, y como vemos, es que lo que pasa es que la historia se repite de una y otra vez. Esta misma abominación desoladora va a ocurrir durante el tiempo del anticristo. ¿Por qué? Porque él va a hacer que todas las personas adoren a la bestia y a su imagen. Y aparte de ello va a colocar el sello. La Biblia también dice que muchos van a ser engañados. O sea, no todas las personas santas o los santos no todas las personas van a decir, no, yo no adoro a la bestia. Él va a engañar a muchos, porque eso es lo que ha hecho a través de la historia. Ha engañado a muchas personas que han estado en el camino, las han engañado, y eso lo podemos ver a través de toda la historia. Pero la abominación desoladora también es un evento histórico que se va a cumplir a través de los tiempos. Se cumplió con Antíoco Epifanes, se cumplió con Tito Vespasiano y se va a cumplir también en un futuro. 5 minutos, caballero, nomás, y ya. Permítame hacer aquí una nota sobre la profecía que usted está hablando de Daniel 7, Daniel 9, creo que 27. Bueno, la connotación está en el 9:27, en el 12, en el 11:31 y en el 12:11. La abominación desoladora la podemos ver en esos 3 versículos de Daniel. Pero acá lo que tenemos que ver no es que se repita, es que eso se cumple en tiempos diferentes, porque la que se cumplió en Tito en el año 70 se cumple fuera de los 490 años. ¿Entiende? Y por lo cual esa profecía que se cumplió en el año 70, pues se cumple no en el tiempo que muchos dicen que ya se cumplió. Pero acuérdate que también en el tiempo del Apocalipsis, también van a haber el tiempo de 42 meses. Porque mira, si no tengo mucho tiempo para explicarte las 70 semanas, pero te lo voy a colocar así. Las 70 semanas.
Mira, sí, pero te voy a tocar en un minuto, las 70 semanas en un minuto, te lo prometo. 70 semanas. Perfecto. 69 semanas, ¿cuántos años son? 483. ¿Cuándo comienza los 483 años a formularse? En el 457 antes de Cristo. Después hay dos posturas, una en el 457, otra no, en el... después eso es después de la orden de Artajerjes. Entonces, mira, porque Ciro procura el edicto, pero Artajerjes lo da la orden. En el 483 menos 457, ¿dónde vas? Al 26 después de Cristo, cuando Jesucristo comienza su ministerio a la edad de 30 años en el 15º año del rey Tiberio. Eso está en Lucas 3:1, si tú eres el igual. Después, 3 años y medio, en el año 30, Jesús muere a la mitad de la semana 70. Ahí, en la mitad de la semana 70, es donde la historia se repite, los 3 años y medio que supuestamente mucha gente formula. ¿Por qué? Porque si tú cuentas después de la muerte de Cristo en el año 30, Vespasiano llega en el año 70 y ahí donde se quita el continuo sacrificio, ¿cierto? Entonces se cumple esos 3 años y medio durante el tiempo de Vespasiano. ¿Por qué? Porque si tú sumas 30 más 40, que es una generación, que Dios da arrepentimiento a una generación, da la semana 70 cumplida perfectamente. Pero si tú haces una pausa de 40 años de una generación, pero también ese mismo 3 años y medio se va a repetir en un futuro, porque también Apocalipsis también lo dice, que él hará guerra a los santos por 42 meses. Eso es un futuro, sí. Bueno, claro, pero se va a cumplir. Mira, la última semana de la semana 70 se cumplió y se va a cumplir otra vez, porque Eclesiastés 3:15, Dios hace que la historia se repita, y ese 3 años y medio se va a repetir en un futuro. Se dio con Tito Vespasiano y también se va a cumplir en un futuro con el anticristo. Bueno, me gustaría hacerle otras preguntitas, porque ya Leoncito va a cerrar el canal. Yo le voy a hacer una pregunta, varias preguntitas aquí nada más. Ok, yo le hago una pregunta a usted, Daniel. Daniel 7 y 8, ¿es la misma profecía de Apocalipsis 17:11? No es que no, mira, no es que sea la misma profecía, sino que es complementada. ¿Por qué? Porque Apocalipsis, mira, Daniel capítulo 7 es la profecía que se cumplió hasta el año, después del Imperio Carolingio, porque de ahí llegó el tiempo del feudalismo. Hasta el tiempo del feudalismo, se repitió la historia hasta allí. Pero en Apocalipsis capítulo 13 ya me habla de una bestia más compleja, con unas características que tenían las otras bestias que aparecieron en el capítulo 7. Pero por eso, es un complemento. O sea, no es la misma bestia, porque esta bestia, bueno, sí, te lo voy a colocar de esta forma, es una bestia actualizada y una bestia ya en su plenitud, porque va a tener las mismas características de oso. No es la misma profecía, no es la misma profecía. No es que no sea la misma profecía, es un complemento de la profecía. Es un complemento, porque no es que sea la misma, pero un complemento. No. Es que son dos cosas diferentes. ¿Es la misma profecía o no es la misma profecía? Es el mismo, si usted me dice a mí... Es la continuación, es la continuación profética. Mira, es que es como, por ejemplo, tú en una escuela aprendes a sumar y a restar, pero ya luego después, en otro grado, aprendes a multiplicar. Y es lo mismo. Es la base. Aquí, pero por eso, el cuerno pequeño que nace en Daniel 7, 7 y 8, es el mismo personaje de Apocalipsis 17:11. Es el mismo personaje. No, pues ¿cómo va a ser el mismo personaje si la historia se repite una y otra vez? Como te digo, Gonzalo, la historia se repite una y otra vez. No es el mismo personaje. Va a ser, pero no es el mismo personaje, pero va a ser. La esencia de ese personaje va a surgir en el Apocalipsis. De lógica que no es el personaje primario, sino que son personajes secundarios que van a ocurrir. Voy con una pregunta, porque los van a cerrar el canal. ¿Cuál es el rey que está reinando en la actualidad? ¿El rey que está reinando en la actualidad? No hay un emperador que esté reinando ahorita en la actualidad. El que va a surgir, el que va a reinar sobre los reinos de la tierra. En el futuro. Ahora no hay. Ahorita no hay. La Biblia nos habla de 8 reyes. ¿Cuáles son esos 8 reyes que van a reinar en la tierra? Bueno, yo no tengo una bola de cristal para decirte cuáles son. La verdad, eso no lo sabe nadie. Mira. Sí, lo dice la Biblia. Apocalipsis 17. Que reinaron o que van a reinar. Que van a reinar en la tierra 8 reyes.
Ya estamos, ya estamos en el rey número 7. No me dejaste, o sea, no tengo tiempo de exponer todo. Mira, por cada rey humano hay un principal. Díganme, vamos a completar las 2 horas, no se preocupen. Sí, sí. Mira, por cada rey humano existe un rey en la esfera espiritual. Mira, por ejemplo, cuando tú lees Daniel capítulo 10, ahí me está hablando de un ser espiritual que se enfrentó con otro, el príncipe de Persia, el cual se lo puso hasta el ser angelical por 21 días. Mira, no, pues es que quiero explicarte porque no me dejas explicarte. Mira. Pregunta, porque es que ya los van a cerrar el canal. No, yo también tengo que irme a acostar. Pero, bueno, es otro tema para otro asunto, para explicarte que hay un ente espiritual. Vamos a seguir hablando, no tengo ningún problema. Digamos, por ejemplo, ¿cómo se va a cumplir la profecía que el cuerno pequeño va a salir entre los 10 con la cuarta bestia? Ya no existe. ¿Qué no existe? ¿Qué para ti no existe? La cuarta bestia ya no existe. Oh, tú no existe. Sí existe. No, ya no claro existe. Que, mira, no existe. Mira, te voy a explicar una cosa. Mira, es que no escuchaste los audios. Sí, la bestia no existe en esencia. La cuarta bestia es el antiguo imperio romano. Mira, la bestia es el antiguo imperio romano. Déjame explicarte, pero Gonzalo, ponle un momentico, mira. Cuando se levanta la bestia en el Apocalipsis, no se levanta la plenitud de la bestia que se ha levantado en el Apocalipsis. Lo que se levanta es el imperio que va a surgir, la base del imperio que va a surgir en un futuro. No es el antiguo imperio romano. Mira, no, para nada. Pero va a tener las mismas características. Apocalipsis 13 me dice que va a tener las mismas características de los imperios pasados. ¿Por qué? Porque tú lees yo le entiendo, es para adelantar. ¿Usted sabe por qué este rey, esta bestia que sale del abismo, tiene las características de los 4 imperios? ¿Usted sabe cuál es el significado de esto? Pues yo te lo acabo de explicar un audio. No, repite el audio cuando terminemos el video porque yo ya lo expliqué. No podemos dar círculos. Mira, yo te expliqué que va a tener el mismo. Bueno, seguro lo escuché y ya no me recuerdo. Ok, esto es lo que significa que esta bestia que sale del abismo, que tiene los logos de los 3 imperios romanos, el significado es que este tipo va a ser malo y requete malo todo. Claro. Si vemos que los 4 imperios fueron requete malos, como todos lo sabemos, va a tener todas las características, va a ser igual que... Mira, te voy a explicar algo, Gonzalo, mira, te voy a explicar... Claro. Te voy a explicar una cosa fundamental que de pronto nadie, o sea, no sé si la has visto. Se sabe que esta bestia sube del abismo, ¿cierto? ¿Sabes quién abre el pozo del abismo? La estrella que cae del cielo a la tierra, la cual se le da el pozo del abismo en Apocalipsis 9. No, pero déjame explicarte por qué. No, es que yo sé, es que yo conozco esto. Estos temas son los favoritos míos y le voy a decir que usted está equivocado. Porque el ángel, la estrella que cae, se está hablando creo que de la quinta trompeta. Por eso, pero déjame explicar. A la tribulación han pasado los sellos y vamos por la quinta trompeta. Gonzalo, ¿me permite disertar solamente un minuto? Hágale. Es que yo quiero redondear la idea y de pronto tú, si no estás de acuerdo, me dices, nada más. Mira, el quinto ángel toca la trompeta, pero cae una estrella del cielo a la tierra y se le da la llave del pozo del abismo. Apocalipsis 9:1. Exacto. Esta estrella no es un ángel de Dios. Se le da la llave del pozo del abismo porque Jesús mismo lo dijo, que yo vi a Satanás caer del cielo como un rayo, Lucas capítulo 10. Pero mira, esta estrella abre el pozo del abismo. ¿Cómo se lo compruebo a la gente que esta estrella es Satanás? Bueno, sí, yo conozco eso, pero para no perder mucho tiempo ahora. Yo quiero ir para, yo quiero ir para algo. Pero escúcheme. ¿Y qué va a salir en esta quinta trompeta? ¿Qué es lo que sale en esta quinta trompeta? Por eso, pero si no me dejas explicar cómo te voy a... Si me haces la pregunta antes de explicar, no puedo. Bueno, hable. Ok, entonces esta estrella abre el pozo del abismo. Salen aquellos seres espirituales con forma de escorpión y cara de hombre, ¿cierto? ¿Sí? De allí, mira, tú vas a Apocalipsis 12 para hacer un refuerzo de qué es lo que está saliendo, ¿no? ¿Por qué? Porque dice que en el versículo 7, después hubo una gran batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron y se ya lugar para ellos en el cielo. Entonces, lo que está haciendo Apocalipsis 12 es describir lo que está pasando en la esfera espiritual. ¿Por qué la bestia sale del abismo? Porque en el versículo 9:11, Apocalipsis 9:11 dice así, y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. ¿Sabes qué significa Apolión?
destructor. ¿Qué era la cuarta bestia? Las características que hemos leído en Apocalipsis, en Daniel capítulo 7. Que esta cuarta bestia destruía y las obras las hollaba con sus pies. O sea que prácticamente Apolión, que es el mismo Satanás, ya lo vimos en Apocalipsis 12, versículos 7 y 8, que es el mismo Satanás, el mismo Apolión, el mismo destructor, es el que le va a sacar en plenitud esta cuarta bestia que vemos en Apocalipsis capítulo 13. ¿Por qué? Porque tiene las mismas características de la bestia que va a surgir con el dragón. Son las mismas características. La diferencia es que antes, las bestias que surgieron antes, los imperios que surgieron antes, no tenían poder y el trono de Satanás, pero esta bestia que va a surgir en Apocalipsis 13, Satanás le va a dar su poder, su dominio, su trono. Esa es la enorme diferencia. Las bestias que surgieron antes no lo tenían, eran imperios grandes, pero no tenían el trono, ni el poder, ni el dominio que Satanás le va a dar en un futuro a esta bestia que va a surgir. Es la plenitud que va a surgir en ese tiempo, la plenitud del dominio de la bestia. Y en esta plenitud, porque ya pasaron muchos prototipos antes, ¿no? Muchos anticristos, muchos cuernos pequeños se levantaron, pero en esta plenitud que va a surgir en el Apocalipsis, ya nos está describiendo que es el mismo ángel del abismo, el mismo Apolión, el que va a destapar prácticamente el gran pozo del abismo, y de ahí va a surgir este imperio que va a ser, como dices tú, va a masacrar mucha gente, y en eso estamos de acuerdo. Pero es desde ahí, pues digo, la Biblia hay que complementarla toda. Y cuando uno complementa toda la Biblia, uno va entendiendo ya los pormenores del asunto. Bueno, yo le quiero decir a usted algo muy importante que la gente está fallando. Es en la cronología de la escritura, que por eso vemos tantas posturas, porque no les están enseñando la cronología. Porque, por ejemplo, yo te voy a decir a usted, cuando hablamos aquí nosotros, Apocalipsis 9.1, de la quinta trompeta, aquí tenemos que ver que ya han pasado los sellos y vamos por 4 trompetas. Claro, Gonzalo. Bueno, ya para terminar, porque me da pena con Alex, pero podemos continuar en otra ocasión. La verdad tengo que acostarme a dormir porque tengo que madrugar a trabajar. Pero mira, fue un placer, fue un gusto pues dialogar contigo. De pronto hay mucho que decir y de pronto no tocamos todos los temas que teníamos que tocar, especialmente sobre la Iglesia Católica, los asesinatos que hizo. Si quieren, completen las 2 horas, no hay problema. No, ya termino también porque... Ya termino también porque la verdad tengo que madrugar mañana, ¿no? Tampoco puedo, ¿no? Pero más adelante podemos... Tomen un minuto nada más para despedirse ya nada más, entonces. Bueno, a mí me da un minuto para agregar y después un minuto de despedida, porque sí quiero decir algo importante. No, claro, Gonzalo, dale. Ok, bueno, para la gente que nos está oyendo, la verdad que pido disculpas, porque el tema se fue por otro lado. Esa es la verdad, y que veo, yo siento que el tema se fue por otro lado totalmente, ok. Pero aparte de eso, yo quiero decir acá, la humanidad, desde Adán hasta la actualidad, tiene mucha historia. Eso todo lo sabemos, ok. Pero lo que Dios nos dejó escrito en la escritura, esto es lo que nosotros tenemos que tomar para guiarnos escatológicamente a dónde estamos y a dónde vamos. Lo que está escrito. Eso es lo que manda. Porque, por ejemplo, si pasa una cosa en tal país y pasa otra cosa en otro país, que esto y que el otro. No. Entonces, ¿qué tenemos que tomar nosotros para guiarnos proféticamente? Lo que Dios nos dejó escrito en la palabra de Dios. Con esto lo que tenemos que nosotros guiarnos. No hay otra cosa. Porque yo sí he visto mucha gente que cualquier cosa es que ya se está cumpliendo aquí, es que ya se está cumpliendo allá, y pues me imagino yo que gente que no le han enseñado. Entonces quiero volver a repetir que lo que está escrito es para guianza, para que nosotros nos guiemos. Eso es. Bueno, yo me despido. Fue un gozo pues haber compartido con ustedes. Hay que respetar todos los puntos de vista. Mira, yo por ejemplo en el caso de Gonzalo o de Alex o quien sea, hay muchos puntos de vista que podemos tener en común, pero a veces esos puntos de vista se vuelven complementos. ¿Por qué? Porque si de pronto Dios a ti te ha dado algo, a otra persona le da otro poquito, como dice la palabra en Ezequiel, que un poquito allí, un poquito allá. A veces es un complemento, ¿ya?
pero en ese complemento hay que llegar también a un acuerdo doctrinal, porque solamente hay una verdad y la verdad la da Dios a través de su espíritu, porque es el que nos guía a la verdad. Mi nombre fue Mauricio y fue un gusto haber compartido con ustedes. Y hasta una próxima ocasión, la verdad, pues me gozo. Compartir la palabra de Dios es un gozo. Y bueno, y felicito también a los exponentes, a Gonzalo a Alex, ¿no? Por auspiciar este canal. Bueno, Mauricio, ¿usted qué temas escatológicos tiene su postura? ¿Usted dónde cree que el milenio es en el cielo, es en la tierra? ¿Qué cree del arrebatamiento de la iglesia, de los templos? ¿Podemos seguir dialogando esos temas acá, en este canal? Oh, claro. Podemos hacer esa postura, ¿no? Pues el milenio para mí es en la tierra y podemos hacer muchas otras cosas más. O sea, podemos opinar sobre muchos puntos de vista. A mí me gusta mucho el Apocalipsis. A mí me gusta explicarlo desde el capítulo 1 hasta el 22. La verdad no me gusta explicarlo así salteadito. Lo mismo Daniel. Yo quería irme con Daniel del capítulo número 2, 7, 8, 9, 11 y 12. Eso es lo que yo iba a tocar hoy. No toqué sino apenas 2 capítulos y el 8 por encima. Pero me gusta, si algún día tienes tiempo de 4 horas o 5 horas a hablar, mejor dicho, hablamos. Porque había mucho que decir hoy y lamentablemente el tiempo no me dio para disertar sobre este tema, pero cualquier tema de Apocalipsis, a mí me gusta mucho la escatología y la historia, eso es lo mío, o sea, me fascina. Y si algún tema pues se quiere tocar o se quiere indagar sobre ello, ¿no? Los pormenores del asunto lo podemos tocar como lo hicimos hoy, con respeto y cordialidad. A mí me gusta un debate así. Sí, así tiene que ser. Así tiene que ser. Se tiene que respetar la opinión de cada quien. Perfecto, así es. Bueno, muchas gracias a ustedes por conectarse, a las personas que están en el chat. Muchas gracias por opinar. De verdad, pues cada vez se aprende, ¿no? Y recordemos la palabra de Dios, ¿no? A veces Dios utiliza unas personas para complementar lo de otros. Lo que predicaba Apolos era un complemento de lo que predicaba Pablo, no era lo mismo. Y así sucesivamente, a veces es un complemento. Un complemento de una persona complementa a otra con lo que piensa, con lo que opina, con lo que Dios le da. Cada persona tiene un uso de razón, un uso de pensar. Y a veces en las diferencias no podemos encontrar una distancia. Gracia y paz a todos. Y las personas que no conocen, para las personas que no conocen a Cristo, les digo Dios les bendiga. Pero para las personas que conocen a Cristo, les digo gracia y paz. Hay un punto, Mauricio, hay un punto muy importante en la escatología que mucha gente no valora la escatología. Bueno, pues hemos llegado a la parte final de este debate. Ya hablaron mucho, se despidieron. Bueno, voy a cortar este debate. Saludo a los 18 que estuvieron conectados. Nos vemos en el próximo debate. Este fue el primer debate en vivo en este canal. Esperamos poder seguir llevando a cabo debates de este tipo aquí. Suscríbanse, compartan y denle like. Este es un canal 100% neutral. Aquí se debate en diferentes doctrinas, no solamente una. Así es que puede debatir un adventista con un católico con un testigo de Jehová y así viceversa. Aquí no hay aquí lo que hay es, como decimos, pues este canal es imparcial. Suscríbanse y nos vemos en el próximo debate.